Nunca hemos invertido en el capital humano, pero es porque hemos cometido, en mi opinión, 3 grandes errores. El primero, que el futuro de un niño se franja en los primeros 5 años de vida. Y nosotros hemos educado a partir de 6. Hemos sido buenísimos para tener la plata para la guerra y tener eso en soldados y militares, pero no en gente formando niños. Segundo tema. No formamos gente para lo que importa, que son ingenieros, y son llenos de abogados y de economistas. ¿Abogados? Hacer eso, ¿Economista? Sí. Que se note la ironía de la situación El actual. entorno. Y el tercero es... Juan Ricardo Ortega es economista, ha sido director de la DIAN y actualmente es el presidente del Grupo Energía de Bogotá. En el top 10 de problemas de Colombia, ¿usted qué tan alto pone la corrupción? La corrupción se debería discutir en las grandes instancias del poder. Esa es la corrupción que a mí me preocupa. Y esa sí es un cáncer. Y esa se puede resolver si hubiera voluntad, pero nunca ha habido voluntad. Oiga, es increíble, siempre que uno habla con usted sale con un gran componente de la realidad. Muchos de mis amigos no me hablan porque dicen que los deprimo. Es muy difícil preparar una entrevista con usted. Yo ayer no sabía si terminar la biografía de Stalin que usted recomendó la primera vez. Es una maravilla. Si terminar el documental de Hezbollah o si leer algo de Colombia para estar en ese mood. Uno nunca sabe por qué lado aproximarse. Usted pone el mood. Yo no. Oiga, pues, 2 años después, nuevamente acá estamos sentados. A mí esa entrevista con usted me suscitó un interés desmedido por la historia de Colombia. En algún lado pues lo escribí como si fuera un punto de inflexión y pues aprovecho para agradecerle, ya que lo tengo otra vez acá. En estos 2 años ha surgido de manera repetida en las entrevistas el nombre de su padre, Francisco Ortega, del cual debo decir todo el mundo habla muy bien. Yo le quería sugerir si podíamos empezar un poquito que usted me cuente sobre su padre y me interesa en particular una cosa, esa camada de su padre. A mí, por ejemplo, me han dicho que había ahí como una sana competencia entre su padre y Miguel Urrutia, a ver quién llegaba primero a la gerencia del Banco de la República. No sé si eso sea tan cierto. Pero esa camada yo no sé si esa fue la primera tecnocracia que hubo en Colombia. ¿Usted cree que tenían un proyecto claro de país? ¿Había como una noción de hacia dónde debía moverse esta Colombia o era otra cosa? Hay una persona que mi papá adoraba como un hijo casi, que es Roberto Steiner, ¿sí? Que tristemente salió ahorita del Banco de la República. Yo creo que era la persona que mi papá genuinamente siempre soñaba fuera el gerente del banco, como en alguna de sus sucesores. Yo creo que la persona que puede responder muchas cosas de esas preguntas sería Roberto. Yo no conocí mucho a mi papá. Eso es una cosa que uno siempre le queda como una tristeza. O sea, yo conozco unas dimensiones de él, pero intelectualmente no tuve el privilegio de conocerlo. Roberto sí. Roberto era la persona que escribió por muchos años las cosas de la visión de Colombia que tenía mi papá. Yo conocí al papá, y al papá de una filosofía de educación que era bastante dura, porque yo que de manera acertada, aunque en el momento no es nada placentero, mi papá creía que uno tenía que sentir cierto nivel de incomodidad, porque en la vida uno iba a vivir cosas muy incómodas, ¿no? Yo siempre lo vi como que no le daban una cucharadita de mierda todos los días para que se volviera inmune a tragar sapos. Y en momentos muy difíciles de mi vida, al tener la capacidad de aguantar maltrato, insultos, presiones, amenazas, no me afecta. Y mucha gente sí, mucha gente se quiebra, literalmente se siente absolutamente superada por las circunstancias. Entonces mi padre era duro. Yo me acuerdo con mucho dolor cuando soñaba con tener un balón de fútbol. Mi padre era muy austero. Él estudió en el seminario en algún momento entre los 11 y los 14 años. Querían que fuera cura. Era tradición en mi familia que el mayor fuese cura.
y, y sale porque se desnutre, porque no come, se le parte un brazo, si no me falla la memoria, y se le caen los dientes por falta de calcio, y lo sacan, y no es cura, pero mi padre tiene una educación religiosa y tuvo siempre sacerdotes que eran como sus asesores espirituales. Y era de una convicción de que uno tenía que tener una vida austera, humilde, que las expresiones de riqueza eran tóxicas para la sociedad, que tocaba trabajar por el prójimo, que tocaba buscar condiciones dignas y justas para todos. Entonces era una persona muy, muy religiosa y muy exigente en ese sentido. Entonces, digamos, los zapatos de mi papá siempre eran viejos, los vestidos. Lo único que tenían medio bonito eran las corbatas que le regalaba mi mamá, que era bastante distinta a él. Entonces tenía unas corbatas Hermès, que son las que yo tengo. Yo no tengo nada distinto que las corbatas de mi papá. Pero era una persona con un sentido enorme del otro y una obligación moral por el otro. Los libros usted se los heredó, digamos, no los libros físicos, pero la afición a la lectura viene de su padre. Mi papá me obligaba, a mí me costaba mucho, mucho trabajo leer por la dislexia. Me parecía hartísimo. Y mi papá molestaba y molestaba y molestaba por eso. La verdad, mucho más se lo daba a mi abuela, que hacía la tarea de ponerme a leer y de leerme y de no criticarme lo mal que yo leía. Eso yo creo que fue lo que más ayudó. Pero sí, mucho giraba alrededor de él y su genuina curiosidad por entender. Pero tenía una combinación bonita, que es lo que yo más le admiro. Mi papá sabía que la inflación era el impuesto más oneroso que pagaban los colombianos. Y en esa época era 20-30%. Y la gente no entendía. Y él se obsesionó por acabar con la inflación. Y el actual presidente de la Corte, que es un señor muy bonito, el doctor Ibáñez, fue el abogado que dio todas las discusiones por el banco con mi papá para la modificación de la Constitución General de Independencia del Banco de la República y la ley del banco. Y hay una gran puja y diferencia con Rudy Gómez porque desfinanciaron Hacienda, porque los ingresos grandes del gobierno en todos esos años era la variación del activo, que son las reservas internacionales, cuando se devaluaba el peso. Entonces, y el peso lo devaluaban por decisión. Entonces usted devaluaba el peso 20%, cambiaba el valor del activo del Banco de la República 20%, se volvía utilidad en el PIG y se volvía ingreso de Hacienda. Entonces usted tenía un círculo en el cual usted financiaba al gobierno a través de emisión monetaria primaria y eso mantenía la inflación. Entonces usted no necesitaba cobrar impuestos, necesitaba devaluar el peso. Los cafeteros y los exportadores se ponían felices porque es una redistribución del ingreso entre segmentos y usted tenía sin cobrar impuestos plata con que hacer gasto público. Y un contador muy berraco, muy inteligente. Hay algo en Guateque que saca una gente brillantísima que alguien debe entender que comen en Guateque. ¿Dónde queda Guateque? Guateque queda en Boyacá. Uno pasa a la laguna del Cisga, hay un camino que baja hacia los llanos, en un sitio muy bonito, un clima increíble. Ahí queda Guateque. Y hay una gente inteligentísima. O sea, Zárate, Juan Pablo, que es un tipo brillantísimo del Banco de la República, es de Guateque. Pero son un montón, son muchos, ¿no? Y hay un doctor Useche, que también tiene unos hijos brillantísimos, médicos todos, también de Guateque. Y está Olver Bernal. Y fue Olver el que entendió todo el tema contable. Y de ahí en adelante, cuando hay cambio de la tasa de cambio, que cambia la reserva, se vuelve un ahorro, una reserva contable, y no se reparte como utilidad. Porque las reservas son de todos los colombianos y deben mantener su valor en pesos. Ese cambio, que parece chiquito, sí, cambió la historia de este país y la distribución del ingreso de manera muy importante. Y eso fue el sueño de mi papá y murió en ese proceso. ¿No? El estrés de esa lucha por cambiar la Constitución y por sacar la ley, se descuidó, le dio un cáncer brutal y murió a menos de años que yo hoy en día. El Chiqui Valenzuela, cuando estuvo acá en el podcast, habló sobre la devaluación del peso y él decía algo así como: devaluar el peso es, de cierta manera, condenarnos a la improductividad. Es como, yo no recuerdo exactamente sus palabras, pero lo conectó mucho con digamos, la productividad nacional. La tasa de cambio refleja la productividad de una sociedad. Cuando la sociedad es productiva, la moneda es valiosa. Cuando la sociedad es improductiva, la moneda es débil. La causalidad no es evidente y creo que varía en el tiempo.
La devaluación del yen fue fundamental para el desarrollo japonés y la devaluación del marco para el desarrollo alemán. De hecho, hay un libro del ídolo de mi papá, que era como así, wow, su dios, que era Paul Volcker. Paul Volcker es subsecretario del Tesoro de Kennedy. Y ahí él negocia con Japón el revaluar, perdón, la moneda japonesa, porque Japón, cuando sale la constitución que hace MacArthur, termina con una tasa de cambio que son como 280 yenes por dólar. Y eso le dio una ventaja a Japón. Y con el financiamiento de la guerra de Corea, que fue como el gran plan Marshall de Japón, Japón genera un aparato industrial poderosísimo que empieza a comerle espacio a los Estados Unidos. Y en el 62 Estados Unidos está en una crisis, la economía se le está debilitando por primera vez después de la guerra. Y a Paul Volcker le toca negociar con el ministro japonés el que Japón acepte dejar que la moneda se le revalúe. Porque Japón logra la productividad, tiene la productividad, pero no quiere dejar que la moneda se vuelva fuerte. Le gusta la moneda devaluada porque le da una ventaja competitiva que empieza a ganar espacios en el mercado automotor y en el mercado electrodoméstico. El origen de Sony, Pioneer, todas esas empresas parten de una moneda muy devaluada. ¿Por qué esa es una ventaja? ¿Por qué el hecho de que la moneda no sea valiosa es una ventaja para...? Porque te pone los precios de la mano de obra y de todo lo doméstico en términos relativos más baratos. ¿Sí? Entonces, cuando lo pones en paridad a dólar, tú tienes un subsidio implícito porque es una redistribución del ingreso. Lo que uno tiene que entender es que sí es una redistribución del ingreso. De los que están capturados dentro del país consumiendo cosas domésticas versus el que exporta, que tiene acceso a una moneda fuerte y se enriquece en términos relativos. Claro. Esa acumulación de capital inicial parece ser algo muy estratégico en todos los países, y los países que lo han hecho, todos han partido de periodos de importante devaluación sostenida. Hay una coherencia entre un aparato exportador y una política pública que mantiene la moneda devaluada. Pero la moneda se devalúa para un aparato productivo que genera innovación y tecnología, que yo creo que es lo más importante de todo. Porque cuando es café, y nada en contra del café, o sea, si usted no genera productividad, y la productividad solo la generan los laboratorios de tecnología y la acumulación de ingenieros. O sea, eso sí es clarísimo en la literatura, que si usted no forma hordas de ingenieros, que fue lo que hizo Japón, y usted genera lo que se llama el laboratorio para innovación y cambio tecnológico en las empresas, con cooperación del gobierno, donde el gobierno hace la ciencia básica y la empresa hace la ciencia aplicada, usted no logra la competitividad. Y eso lo han hecho todos, o sea, Taiwán, Corea, Japón, China, Alemania. Esa es la historia de los países que han sido prósperos. Claro, porque en Colombia, en cierto sentido, sucede el fenómeno de que dicen, no, la mano de obra ya es baratísima. Yo prefiero tener gente operando en Colombia que contratar, no sé, ingeniero en Silicon Valley. Pero entonces no estamos con las precondiciones de suficiente ingeniería, suficiente cadena innovadora. Sí, nosotros nunca hemos invertido en el capital humano. Nunca nos hemos preocupado por entender por qué tenemos esa incapacidad de formar gente competente de forma masiva. Mucha gente ha pensado que la mano de obra barata es una ventaja. Y es una ventaja siempre y cuando esa gente se vuelva productiva porque usted la capacita y la prepara. Si se queda limitada toda la vida, es un riesgo de conflicto social como el que estamos viviendo hoy en día inmenso, y una sensación de injusticia que se alimenta facilísimo. Pero es porque hemos cometido, en mi opinión, 3 grandes errores. El primero, que no hemos entendido, y la literatura en esto sí es contundente. O sea, hoy en día todo el mundo sabe que el futuro de un niño se franja en los primeros 5 años de vida. Sí. Y nosotros hemos educado a partir de 6. Y nadie se preocupa qué vive un niño en esos primeros 5 años de vida. Y el tiempo de abrazos, cariño, lectura, diálogo, sobre todo jugar. Si uno no juega con un niño de 2, 3, 4, y la gente en este país que vive en una pobreza, los niños están solos. Y yo me acuerdo de las fotos, mi mamá tenía un libro de niños encadenados en Bogotá, que las mamás, sin opción, porque les toca salir a ganarse la vida, dejaban a los hijos amarrados. Esos niños
a los 5 años ya han perdido el 50% de la capacidad cerebral. Y eso no hay nada que hacer. O sea, eso se pierde y se pierde. O sea, Heckman tiene un paper famosísimo en Chicago donde él muestra clarísimo que las grandes diferencias sociales se gestan en los primeros 5 años de vida. Y yo nunca oigo hablar a nadie en Colombia de cómo le da a un niño de condiciones muy limitadas afecto, tiempo, cariño, lectura, juego, juguetes, espacios donde desarrollarse y aprender a socializar y donde no sienta susto. O sea, en Colombia el susto y la violencia en esas edades es muy generalizado. Y eso es lo primero. Lo segundo, la gente tiene que ahorrar. Déjame pararlo en ese primero. Esa, digamos, foco en la primera infancia uno sí lo escucha mucho, digamos, en círculos de estudiosos, y uno tiene la idea de que ciertas personas que llegan al Ministerio de Justicia tienen eso absolutamente claro. Y luego parece que al llegar a esa esfera de decisión es imposible o contraproducente poner el foco en primera infancia porque los ve uno enfocados en universidades, en becas. Usted que ha estado cerca, digamos, del Estado y de cómo se organiza la política pública, ¿qué sucede? ¿Usted cree que puede que uno tenga claro qué es lo que hay que hacer, pero llega a un juego, a una cancha de juego en la que no se puede adelantar ese proyecto? Es un tema de diseño, de actores, de cómo está, de los focos de poder que hay y de las resistencias, ¿o cómo lo ve usted? Uno, plata. Plata es costosísimo. O sea, primera infancia es verdaderamente costoso. El cálculo que hacen en Estados Unidos es que deben tener una persona por cada 4 niños máximo dedicado a cuidarlos en ese tiempo. Y eso implicaría crear una burocracia permanente de miles de personas. O sea, usted puede tener en esas edades críticas 3 millones de colombianos. O sea, y si usted divide eso, usted podría tener la necesidad de 800,000 personas dedicadas al apoyo y la atención. O sea, el total de maestros es 300,000. Eso es como tener un ejército literal, ¿no? Entonces, el costo de eso presupuestalmente a todo el mundo lo avasallan. Hemos sido buenísimos para tener la plata para la guerra y tener eso en soldados y militares, pero no en gente formando niños, que es una decisión a largo plazo muy desafortunada, ¿no? Tal vez si lográramos acuerdos sensatos, tendría mucho más sentido dedicarse uno a esos niños que a los eternos conflictos. 2, FECODE. Hay una visión de la izquierda que yo creo que nace mucho en los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde él dice que la revolución no se dio en Inglaterra y no se da por lo que él llama la hegemonía cultural. Y él dice la élite capitalista, opresora, como dirían hoy día, esclavista, controla los medios de comunicación y a través de la información somete y ciega a la masa y no ve su derecho a ser libre y ser ellos los que controlan los medios de producción. Y si usted rompe esas estructuras, el pilar fundamental es la educación. Entonces hay un énfasis gigante en la izquierda de muchos años de tener una influencia muy importante en FECODE. Y FECODE tiene una dimensión política, más no una dimensión educativa. Y se volvió uno de los poderes políticos históricos en Colombia, y buena parte de los líderes de izquierda importantes tienen orígenes en FECODE. Y eso lo ancla usted en debates muy desafortunados, porque no importa la calidad de la educación, no importa la competencia de los profesores, el atraer personas con talentos de profesores, o educar de distintas formas. Yo creo que el ejemplo de Peñalosa de los colegios por concesión en Bogotá es exitosísimo. O sea, es el único colegio de población de estrato 1 que logra 70% de retención y que terminen. Y eso, que es lo de fondo, se ciega por un debate de poder político y de recursos, que es tener un sindicato muy grande con mucha capacidad de movilización y con una capacidad de generar dolor inmensa, porque usted deja a los niños de la gente con ingresos medios y bajos en la casa y los papás se vuelven locos porque no tienen opción, tienen que ir a trabajar. Entonces FECODE lo arrodilla a usted en 2 minutos. Y se volvió parte de esa pelea política donde nosotros seguimos en la discusión de la lucha de clases,
sin poder abrir el debate a cosas más útiles. Pero usted, Juan Ricardo, que a mí me sorprende que siempre es capaz como de ver lo bueno en la gente y de ir más allá de lo que parece ser la fachada política o la ideología o la posición de un personaje en particular. ¿Usted qué entiende de la gente de FECODE en ese sentido? ¿Es gente a la que no le ha llegado el paper de Chicago que dice que lo más importante es la primera edad? ¿Es gente que simplemente sus dolientes reales no son los niños y los niños no están representados en realidad en la esfera de la discusión política y FECODE obedece a otros intereses y no a los intereses de los niños? No, es que cuando usted reparte pobreza y es pobre, como es un poco la historia de Colombia, Colombia es un país muy pobre, usted a los maestros no les pagó bien por muchos años. De hecho, les pagó muy mal y les ofrecía unas pensiones altas y una plata alta al final. Entonces, el ciclo de vida de los maestros era en la edad crítica, cuando usted está comenzando a crecer, va a tener una casa, va a tener hijos, súper jodido de plata. O sea, de verdad, con salarios impresentables, pero siempre con una cárcel en alguna medida, porque si se pensionan y llegan al escalafón, en algún momento ahí tienen unos ingresos dignos. Sí. Entonces es totalmente torcida los incentivos y esa sensación de que no le reconocen su esfuerzo porque se esfuerzan. O sea, educar en los sitios que mucha gente educa en Colombia por seguridad, por el entorno, que eso no se reconozca, que nunca se le haya dado dignidad. Yo creo que es una combinación. Entonces se vuelve un sitio que atrae gente que cree y se narra, y todo en la vida es el marco mental que usted usa. Si yo le pongo un marco mental a un problema de lucha de clases y vuelvo un tema de usted contra yo, sí, claramente lo puedo narrar a usted como un enemigo y tengo 1000 argumentos para inventarme que usted actuó con un propósito, con un fin, con una determinación, ¿no? Y si le meto el marco que usa Gramsci de que es una forma de oprimir al pueblo y que por eso hay pocos recursos y usted paga un poquito para mantener a los niños ignorantes y que así tienen los capitalistas esa masa de mano de obra barata para poder seguir manteniendo la acumulación de plusvalía. Si yo le narro así, todo le hace sentido y le ataca lo más básico de su ser. Y es que para usted siempre es más cómodo sentir que todo lo malo que le sucede es culpa de alguien y que usted es víctima de esa conspiración o de ese tercero. Estamos biológicamente diseñados para sentirnos cómodos con narraciones de un enemigo. Y yo sí me eduqué en eso mucho y me he dedicado a leer en la vida, y es lo que más me interesa, es porque no entendemos que nuestra mente no está condicionada para ver la realidad de verdad, sino para pertenecer a un grupo y ser leal a un grupo. Entonces, todos los marcos que lo vuelven a usted leal a un grupo le cuadran como anillo al dedo. Eso es el lío. Segundo tema, usted decía, hay 3 problemas en Colombia. El ahorro. El primero es el ahorro. Que eso era lo que mi papá decía y era muy bonito y yo no le entendía, pero lo repetía desde que tengo memoria. Las sociedades solo prosperan si tienen ahorro doméstico. Que eso suena rarísimo, ¿sí? Que es ahorro doméstico. Pero si la gente cree en invertir y no en consumir, y usted lo ve en Holanda, clarísimo. Las personas no gastan plata ni en ropa, ni en objetos, porque aspiran a crear algo, una empresa, un comercio, tener una casa, hacer una casa. Esa es la forma en que la sociedad prospera. Colombia es un país donde la gente no ahorra, nada. O sea, la tasa de ahorro de Colombia es menos del 10% del PIB, o el 12%, es una cifra ridícula. Porque nadie cree en apostarle a tener algo. La gente consume. Y hay una enorme presión a consumir. Consumir como forma de mostrar que usted tiene lo que no tiene, como forma de presumir, como forma de defenderse, porque los ahorros lo han tumbado una y otra vez. Ha habido 1000 estafas y usted lo ve todo el día y la impunidad es total. El que tumba con las vacas, el que tumba con un esquema de ahorro, el que tumbaba con los bancos. Entonces a la gente la han tumbado 1000 veces con acciones que le suben el precio de manera ficticia y caen y usted perdió 50% de su ahorro en un día. Entonces en Colombia la gente no ahorra. Y si la gente no ahorra,
usted no tiene cómo invertir. Y si usted no tiene cómo invertir, le toca pedir prestado afuera y queda totalmente dependiente de la tasa de cambio y de lo que le preste el mercado internacional y la credibilidad de su país. Y no logramos esa credibilidad, entonces nos toca pagar tasas de interés altas y eso limita los proyectos que usted pueda hacer. En Europa usted puede tener tasas de interés del 1 o 2% y con eso usted puede tener negocios exitosos que se demoran 30 años en recuperar el capital. En Colombia usted tiene que tener 20%, luego en 4 años tiene que recuperar el capital. O sea, el universo de negocios para gente normal que recuperan en 4 años el capital es muy chiquito. El de 30 años son muchos. Y usted puede tener su panadería exitosa y sentirse orgullosísimo como panadero haciendo una berraquera de cosas, pero usted necesita tasas de interés que le permitan crear un negocio de esos. Y Colombia estamos castrados porque no somos capaces de ahorrar. Y el tercero es no formamos gente para lo que importa, que son ingenieros, gente que está capaz de crear y de hacer, administradores financieros, y son llenos de abogados y de economistas. Y eso no es lo que lo va a llevar a hacer eso. Sí, no somos... Yo reniego mi profesión. Yo digo, gracias a Dios tuve formación en matemáticas y tengo capacidad de financiero porque no nos preocupamos en generar valor. Y generar valor no es hablar, es trabajar duro. O sea, la gente que genera valor trabaja muy duro. Sí. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Echamos mucha lora y no nos ponemos a resolver los problemas. Que se note la ironía de la situación actual. Entorno, no, claramente. Por eso estamos a las 6 de la mañana. O sea, hay coherencia en ese sentido. Exacto. O sea, sobre el tema de cómo es el colombiano, es curioso eso que usted habla sobre el ahorro. Porque es muy difícil encontrar qué tienen en común los colombianos y qué los une. Me ha parecido a mí. Una de las cosas que uno nota, y por ejemplo se da uno cuenta cuando habla con gente de Venezuela que llegó a vivir acá, y es que dicen la diferencia entre el venezolano y el colombiano es que el colombiano está obsesionado con la educación. Y en esa noción de estarse, no sé, capacitando, especializando, yéndose a maestría, yendo a la universidad. Para mí lo que hay detrás es pues, una noción muy básica del que el colombiano, en cierto sentido, quiere salir adelante. Y ese salir adelante, por supuesto, implica una idea de que el futuro llegará, ¿no? Y el ahorro es acerca del futuro. Y aún así somos más consumistas que ahorradores. Eso es... Por las cifras, pues usted dice el 10, el 12% del PIB. Eso sí, es muy bajito. Contradictorio. Es muy bajito. No es totalmente contradictorio. Yo que la gente acá de verdad sí es muy, muy metelona y trabajadora y esforzada, que la gente sí se levanta a las 6 de la mañana, a las 5. Yo que en la educación tenemos uno de los grandes fallas del Estado. Hemos permitido que a la gente le vendan títulos sin darle la productividad y el conocimiento que de verdad le hubiera permitido lograr esos sueños. Ese ha sido el gran problema de Chile, en mi opinión. Y en eso Colombia se parece mucho a Chile. Y es que se descuidó, tenía los valores correctos de trabajo, de esfuerzo, pero permitió que unos vivos volvieran eso un negocio. Y los negocios de vender un producto una única vez es facilísimo estafar a la gente. Porque como cuando usted se entera que lo que le dieron es una porquería, ya es muy tarde. Entonces usted sacó su especialización, su máster, su título universitario, y cuando usted ya se entera, no tiene las competencias que le ofrecieron. Entonces, es un problema de la calidad de la oferta. La calidad de la oferta y el error craso ideológico del Estado de decir que el mercado regula la oferta. El mercado regula cuando hay competencia, y competencia hay es cuando es un juego repetido. Los juegos repetidos generan premio-castigo. Usted me engaña una vez, yo no vuelvo. Pero los que son de one-off, claro, ¿sí? Que es una vez, un diploma, un grado, vale huevo la calidad, y el mercado no regula. Entonces a la gente la roban en educación. Yo me acuerdo de ir al Instituto Heisenberg
una vez a pedirle la llave a una señora que trabaja en la casa, una mujer pastusa, con una ambición de superarse, exactamente lo que usted dice, y se gastaba toda la plata en eso. Y cuando yo llegué, estaban dándole clase de WordStar, que es un software de los años 80, y esto es en el año 2000, ¿sí? Y el profesor, cuando cayó en cuenta que yo entré, solo me gritaba groserías, que yo con qué derecho entraba, pero groserías con una agresividad brutal, porque sabía que yo iba a entender que a todas esas mujeres que estaban jugándose toda su plata y todo su tiempo libre por construir un futuro, las estaban robando, ¿sí? Qué fuerte. Y eso pasa en números absurdos, absurdos. O sea, usted ve lo que aquí llaman de manera jocosa universidades de garaje. Eso es robarle a la gente sueños, sueños de verdad. Y cuando usted lo que le digo, por eso la gente no ahorra, porque la gente sí ha hecho esfuerzos enormes y la han tumbado, ¿sí? Y cuando usted lo tumban 1 o 2 veces, usted ya dice, qué diablos, mejor me gasto la plata. O sea, por mejor un pan hoy ya que perder todo mañana. Y ahí el Estado ha fallado de manera grotesca. O sea, yo en la DIAN tuve la oportunidad de los documentos de la venta de una de las universidades en Panamá por unas cifras locas, 15, 20 millones de dólares, donde los controlantes de la universidad se iban a volver increíblemente ricos. La ley en Colombia dice que la educación no puede generar utilidades, que son casi que corporaciones donde el patrimonio que tienen y la que generan adicional se debe reinvertir en su propósito, porque es un propósito superior constitucional. Claro. Y eso nadie se preocupa por hacerlo cumplir. Y mucha gente poderosa e importante monta universidades para enriquecerse. Una de las casas, mansiones que quedan ahí detrás del Metropolitan, que supuestamente están prohibidas y que la Karen en algún momento dijo que las tenían que tumbar, y son unas mega mansiones, es de un señor de una de esas universidades. Una casa como de 20.000 millones de pesos. O sea, ¿cómo puede alguien que está en una actividad que no puede generar utilidad por constitución y por ley tener la riqueza que tienen? Y usted lo ve por todos lados. Un tipo famoso en la Universidad del Atlántico. O sea, las universidades de gente multimillonaria metida en política, metida en lavado de dólares. Es enorme. Y nunca se dice ni se hace nada al respecto, ni se controla. Eso es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Eso lo cometió Chile, que se volvió un mecanismo de desviar plata. La San Martín, usted se imagina toda la gente que puso sus sueños en la San Martín. Y son muchísimas, lo que le digo, la lista es larga, 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 larga. Y nadie hace nada. Esa es la epidemia en América Latina. En Perú pasa lo mismo, en Honduras pasa lo mismo, en Chile pasó. Y yo creo que eso es gran parte de ese conflicto y rabia que hay hoy en día, porque le robamos a generaciones el esfuerzo de su trabajo y los dejamos sin futuro. Qué fuerte. Horrible, horrible. En Chile hubo una periodista que lo denunció y que mostró cómo sacaban la plata a través de softwares carísimos, a través de edificios. Y usted mira acá unas universidades con unos edificios increíbles que uno dice, o sea, la educación, ¿qué es? Son profesores. O sea, una universidad es la gente que ha vivido y que con su vida ha creado y ha hecho, y son hechos vivientes. No son objetos. ¿Sí? A uno lo forma un ser humano, uno no lo forma un edificio. Es muy asustador lo que pasa en educación aquí. Usted que no precisamente cree en la maldad del ser humano, ¿cómo explica usted que surjan estos personajes, estos rectores de universidad de garaje que se enriquecen? ¿Usted cree que eso se podría explicar? Esto es altamente especulativo, por supuesto, pero ¿usted cree que el hecho de que Colombia tenga esta narrativa y muchas veces condiciones reales de que este es un país de, mejor dicho, en el que a duras penas estamos sobreviviendo, de que aquí cada quien tiene que resolver lo suyo, que Roberto Pombo por allá en un artículo decía, aquí no hay sociedad civil sino sociedad de mafiosos, en el sentido de que cada quien intenta resolverse de manera privada y con transacciones privadas sus necesidades de seguridad, educación, etc.
¿Usted cree que eso puede explicar el hecho de que sucedan estas cosas tan absurdas, tan... Aquí obviamente hay mafia, pero Colombia no es un país de mafiosos. La mayoría de la gente de Colombia, en mi opinión, lo que pasa es que es demasiado buena gente y se la montan. Porque la mayoría de la gente es genuinamente bien intencionada. Y lo trata usted bien. O sea, usted viaja por Colombia y eso es lo que mi papá hacía. Mi papá viajaba por todos los pueblitos de Colombia, pero por todos los pueblitos, en moto. Y paraba y le hablaba a los campesinos y le ofrecían siempre comer algo, le daban algo. La gente era increíblemente bondadosa. Sí. Cuando la gente es como tan buena y tan bien intencionada, el que es vivo se las monta facilísimo. Y Colombia tiene su buen conjunto de vivos, pero son lejos, lejos, lejos de la mayoría. Yo le diría que son más bien poquitos. Lo que pasa es que logran acumular enorme capacidad de hacer daño y enorme poder. Hay un cáncer que es el original y es el tema del narcotráfico que permea todo. Y las universidades son el vehículo perfecto para corromper. Cuando yo era joven, me acuerdo de mi papá en la mesa, y ahí también estaba Holber Bernal, hablaban con mucha preocupación del Banco del Estado. Y el Banco del Estado es uno de los primeros bancos controlados por el narcotráfico. Si usted mira quiénes eran los que aparecen como dueños del Banco del Estado, que eran testaferros de los Rodríguez Orjuela, son dueños de una de las universidades grandes que forma la gente del CTI. ¿Sí? Wow. Y yo se lo vi clarísimo en la DIAN. Los mafiosos, que los hay, si tienen una universidad, tienen la excusa perfecta para atraer funcionarios públicos estratégicos, generarles un sobresueldo muy importante, que es legal, porque usted como funcionario público, el único ingreso adicional que puede tener fuera de su sueldo es ser profesor. Y los tiene ahí, fuera de su sitio de trabajo, donde usted puede reunir con ellos, hablar, discutir, pedir, en un espacio que parece totalmente sano. Y usted va a encontrar universidades de mafiosos en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, de mafiosos. Y va a ver que muchos de los funcionarios públicos de sitios claves son profesores de esos entes educativos. Entonces es una forma de usted tener un payroll, ¿no? Donde usted le da $1.000.000 por clase. A mí me dan como 20.000 o 100.000, pero yo conozco funcionarios públicos que les dan 1.000.000. Y uno dice, pero yo creo que yo de verdad era buen profesor. Y el mercado no funciona. Lo que pasa es que estos tipos prestan otros servicios, ¿sí? Y la gente por un par de clases donde se pone 2, 3 millones adicionales mensuales, pues está dispuesto a dar información, a esconder un expediente, a mover un documento. Y se puede usted ver en un ambiente que todo el mundo dice, ¿qué está haciendo? Ah, no, dictando clases. Ah, el profesor. Mire que todos los tipos más torcidos y feos que se han descubierto en lo público, todos han sido profesores también. Y mire dónde dictan clases. Mire los entes educativos. Entonces, usted lo que tiene es una infección que viene del narcotráfico y que no nos hemos preocupado por entender lo grave que es permitir que le roben el sueño a las generaciones de jóvenes. Sí. Para aclarar un poco en defensa de Pombo, él no decía que esta sociedad estuviera llena de mafiosos, sino más que tenía un modo mafioso de operar. Es decir, en el que las transacciones sobre asuntos muy básicos no pasan por el Estado, sino son arreglos privados, y en ese sentido es mafioso. Oiga, es increíble, siempre que uno habla con usted, usted sale con un gran componente de la realidad colombiana que es absolutamente desesperanzador. No es una crítica a usted, pero esto de las universidades... No, muchos de mis amigos no me hablan porque dicen que los deprimo. Y yo siempre he pensado que uno, si uno ve la realidad como la realidad es, ¿no? Y como yo soy disléxico, no me puedo dar el lujo de creer en nada lo que veo porque me toca cruzar información para no... Entonces, yo me pregunto, ¿de verdad qué es? Y me meto a tratar de entender qué es y generalmente medio entiendo. Sí. Qué locura. A la gente le incomoda mucho. Sí, la gente prefiere creer la mentira de que todo está bien. Pero es que miren la realidad. O sea, miren los tipos que están detrás de eso. O sea, las grandes universidades las han hecho personas muy lindas, muy lindas.
de verdad enamoradas del conocimiento, enamoradas de transmitir, de formar. Usted aquí tiene gente muy fea. O sea, y eso no está bien. Los Andes es una cosa lindísima de propósito y trajeron a todos estos profesores de la posguerra que no tenían futuro y los traen acá y Yerli y todos esos eran unos genios, genios, y personas que formaron muchas cosas. Y usted preguntaba a mi papá es eso. Los americanos después de Cuba entendieron que estos países no iban a ser exitosos porque no tenían gente formada en administrar lo público y sin eso las crisis iban a ser tan grandes que se iban a dar revoluciones por la enorme injusticia y la enorme pobreza. Entonces formaron y becaron, y mi padre y mi madre fueron ambos becados, y trajeron unos profesores que fueron premios Nobel. O sea, Sonnenschein estuvo en los Andes, Hirschman, o sea, gente brillantísima que los formó. Y uno es la gente que a uno lo forma. O sea, eso es lo que lo hace a uno. Si uno pone un ampón con cosas de marfil a formarlo, usted es muy distinto que si pone a una persona que de verdad se enamora de generar conocimiento. Su padre era obsesivo con las becas, ¿no? Obsesivo. Uno de sus grandes programas en el Banco de la República era becar gente. Sí, él fue becado. Yo fui becado. Carrasquilla fue becado. Juan Carlos fue becado. Mauricio fue becado. O sea, Colombia becó un montón de personas que solo son eso, su esfuerzo por tener un conocimiento y tener un rigor. Lamentablemente hoy en día estas redes y esta forma de comunicación en alguna manera desvía la atención de la gente a leer, a preocuparse por llegar a la profundidad que es obtener conocimiento y lo doloroso que es, porque leer siempre duele. Y la gente quiere hacer cosas y no romper el cerebro. No quieren pagar el precio. No quieren. Y eso hace que el rigor y la capacidad de ver verdaderamente causalidades y no correlaciones y de preocuparse por desentrañar los verdaderos orígenes de los problemas se sustituye por algo más rápido, más pasajero. Sí. Entonces yo que estamos en un riesgo gigante. Y no becamos suficientes ingenieros, becamos muchos economistas, pero no nos obsesionamos por formar ingenieros. Y yo que ese ha sido nuestro gran lunar. Hay una frase que dice que el futuro ya está acá, solo que todavía no está del todo distribuido. Pues bien, en Bogotá el futuro ya llegó, el futuro del Internet, de la mano de nuestro patrocinador Somos Internet, que ofrece el Internet más rápido del país, hasta 2 gigas. Somos Internet tiene algo que no tiene ninguna de las compañías tradicionales de Internet que tanto han aburrido a sus usuarios, pues Somos Internet tiene tasas de satisfacción de usuario abrumadoramente positivas. 85% de sus usuarios recomiendan Somos Internet en una industria en la que la media es negativa. Y esto pasa porque, a diferencia de las compañías tradicionales, Somos Internet no alquila sus cables ni tampoco terceriza su servicio al cliente. Son los dueños de su producto y por lo tanto les duele cuando sus usuarios tienen problemas. Somos Internet está entrando con fuerza arrolladora a Bogotá. Ya están activos en Chapinero Alto, El Nogal y Chicó. Lo que va a determinar hacia dónde se siguen expandiendo, es decir, hacia dónde va a avanzar el futuro del Internet, son sus usuarios. Entonces, en el link que encuentran en la descripción de este episodio, al registrarse les van a dejar saber a los de Somos Internet hacia dónde debería seguir la expansión del futuro del Internet en la ciudad hasta que pueda llegar a todas las calles de Bogotá. Entonces ya saben, en el link que encuentran en la descripción del episodio van a poder dejarles saber a Somos Internet hacia dónde expandirse y también van a poder acceder al 50% de descuento en los primeros 3 meses de su factura. Yendo a somosinternet.co/atemporal o haciendo clic en el link que encuentran en la descripción del episodio. Gracias Somos Internet por apoyar Atemporal y ustedes sigan disfrutando de este episodio.
Cuando usted habla de cómo opera el crimen, siempre, por supuesto, es muy desesperanzador. Cuando usted pone el partido en términos de hay un grandísimo poder económico Mm. y no es sorpresa que corrompa a personas que se ganan un mínimo, funcionarios que se ganan un mínimo, que se ganan 4 o 5 millones de pesos y les ofrecen, usted contaba pues ahorita, no para meternos en la coyuntura, pues usted contaba hace poco en una entrevista que a un coronel, a un Capitán, general, capitán de la Armada. capitán de la Armada le ofrecieron 18 millones de dólares, Sí. no de pesos. Esa es la capacidad de corromper que tienen estos poderes. Y cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de lo que sucedía en Medellín en los 80 y cómo el Estado tenía que enfrentar a este gran criminal y parte de sus fuerzas estaban también cooptadas, de su burocracia estaba cooptada, corrompida por los mafiosos. Y aún así parece que se salió adelante, por lo menos parece que se resolvió parte de ese problema. Pues Medellín no tiene hoy en día la misma tasa de homicidios que tenía en el 91, en el 92, en el 93. Y uno se pregunta, ¿es inevitable que haya gente en la burocracia que haya hecho pequeñas acciones, pero gente honrada y honesta que ayudó a sacar adelante esa ciudad, esta sociedad? A mí siempre me ha fascinado intentar encontrar esa gente oculta de la burocracia que no se dejó corromper. ¿Usted cómo lo ve? Como en esa puja entre el gran poder corruptor y la gente honesta. ¿Usted cree que es suficiente el contrapeso de la gente honesta o simplemente los problemas tienen cierta manera de rendir su curso y de reducir sus efectos nocivos con el tiempo? Yo creo que cuando uno da la discusión de Colombia entre los decentes y los no decentes, uno se jodió. Porque el tema no es de que uno tenga una partición. La gente vive lo que puede vivir en las circunstancias que les dan. Y yo le diría, el 90% de los colombianos son así. La gente mucha no tiene opción. No tiene opción en el trabajo, no tiene opción en los municipios. Usted habla con policías que van a Caquetá, que van a Putumayo, que van a Bichada, a Chocó, a Nariño, a La Guajira. Y si hacen lo que ellos moralmente creen que está bien, están solos. Y no saben en quién confiar y no saben si el comandante los va a entregar y por eso los van a matar. Entonces la gente no tiene opción. Y el pensar en el free will, la libertad y que la gente tiene su conciencia y su moral y actúa libremente, eso solo es cierto cuando hay un Estado que funciona. Y en Colombia no hay un Estado que funciona en el 90% del territorio. A mi hijo Lucas lo atracaron en Medellín la semana pasada, ¿sí? Y se lo llevan unos tipos que dicen que son de la oficina Envigado y lo intimidan y lo llevan a un parque donde están metiendo droga y obviamente le quitan todo, pues afortunadamente no le hicieron nada, pero después él va a un CAI, un policía le dice, no, chino, lo que pasa es que a usted le falta calle, ¿sí? Esa es la respuesta de las autoridades. O sea, acá se supone que uno es responsable de ser vivo, de ser jodido, de ser violento, y uno no puede ser bueno e inocente, porque la misma sociedad le dice que usted es un estúpido. Y es porque no tenemos Estado. Entonces, yo no creo que uno pueda dar en Colombia ninguna línea donde uno va a meter a unos sí, a otros no, porque se queda sin país, ¿sí? La mayoría de la gente en Colombia no tiene la libertad de poder decidir muchas de las cosas que le suceden. Entonces, la gente actúa acorde a lo que lo rodea. Si los liderazgos que les tocan en un momento dado son bondadosos, donde no les piden parte del sueldo, donde no les ponen a hacer cosas horribles, la gente se porta así. Si usted llega y le toca a otro que le dice haga esto, haga eso, y le dan plata y le dejan un paquetaco de billetes, usted opera así. Usted puede operar para aquí o para allá. Y no es que usted sea intrínsecamente ni una cosa ni la otra. Las circunstancias determinan muchísimo lo que la gente vive. Y la gente es
increíblemente vulnerable. O sea, usted habla con todo el mundo que usted hable, el susto que la gente tiene, el susto que lo voten, el susto que lo amenacen, que lo maten, que le hagan algo a los que usted quiere. Yo creo que tenemos un país de gente muy vulnerable, ¿sí? Y algunos tenemos la suerte, y somos muy pocos, que podemos decir estas cosas y podemos actuar con eso porque tenemos la libertad de podernos ir, ¿sí? Yo tuve la suerte de una educación y una formación y un relacionamiento en que yo me puedo ir de Colombia. Pero es por eso que soy libre, no porque Colombia me haga libre. Y los que nos podemos ir no llegamos al 1%, ¿sí? O sea, todos los demás están aquí amarrados, hermano, hasta el final de sus días. O les toca migrar como los que han migrado de Venezuela, que eso sí que es desesperanzador. Sí. Entonces, acá lo que tenemos es una enorme falla de Estado por haber caído en una retórica súper equivocada, en mi opinión estúpida, de haber pensado que el narcotráfico y que esos eran los malos y los otros eran los buenos, cuando ninguna de las dos cosas es cierta, ¿sí? O sea, el narcotráfico solo fue viable porque un montón de gente permitió un montón de negocios conexos y se enriquecieron en paralelo y están dentro del cuento de los buenos. O sea, aquí los buenos y los malos han sido socios por toda la vida. Entonces, este es un tema que nos metimos en un frame, en un marco retórico de los americanos que necesitaban políticamente una guerra. Y ese es el invento de un tipo Ekman de Nixon. Y está una carta de Nixon que está en uno de esos libros que se tiene por ahí, de Nixon a Eisenhower, diciendo que para poder tener la base electoral necesita una guerra para que la gente se alinee y la guerra contra las drogas es perfecta porque permite atacar a los negros, que son una minoría opuesta a ellos desde las leyes de Lyndon B. Johnson. Entonces los negros consumen marihuana para el jazz y también están en la guerra de Vietnam. Son parte de los traficantes de heroína porque la guerra hace que la gente en la soledad y el dolor consuma heroína. Y los hippies de California, que son sus grandes enemigos, también consumen marihuana. Entonces marihuana, cocaína, heroína son una guerra perfecta para perseguir, investigar, allanar a sus enemigos políticos. Nada que ver con el bien de la sociedad, nada que ver con salud pública. No se discute nada de lo relevante. El alcohol genera más hechos de violencia y de adicción que muchas de estas otras drogas. Y no se discute lo de fondo, que son los temas de salud pública y por qué la gente las consume, cómo se evita que se mercadeen, cómo se evita que se distribuyan. Pero no tiene sentido una guerra. La guerra contra las drogas es la tragedia de mi vida y de nuestras generaciones, porque es un invento político retórico por temas electorales. Nada que ver con la vida humana, nada que ver con el bienestar de la gente. Nosotros de estúpidos caímos en esa discusión y nos demonizamos los unos al otro. Medellín logró las cosas no porque cambiara el narcotráfico, sino porque entendió que la violencia era destructiva para ambos bandos. Pero la criminalidad y la plata, y el que haya hoy en día gente en Medellín todavía hablando de poner plata para hacer un envío de drogas, hoy en día eso está pasando en muchas partes del país, y la gente de bien invierte en esos negocios que dan increíbles tasas de retorno, como si fuera una forma legítima de prosperar, de ahorrar. Un CDT en hormonas. Sí, nuestros CDTs eso tiene una palabra que antes se me olvida cómo llaman eso. ¿El apuntadito le llamaban? Puede ser, pero no me acuerdo. Yo no sé suficiente el lenguaje del narcotráfico, entonces no puedo. Pero eso es lo que pasa. Es increíble lo de Nixon. Yo nunca lo he estudiado, apenas estoy medio escuchando un audiolibro sobre él, pero el playbook, su manual operativo sí era muy así, ¿no? Es encuentre la división y el enemigo. Entonces, the silent majority, ¿no? La gran mayoría silenciosa, versus los hippies los violent hippies que están haciendo estas protestas y no estoy diciendo con eso que Nixon sea malo. Usted tiene ese libro de Leadership de Kissinger, que es de los mejores libros que me he leído en los últimos años. Y le dedica un capítulo a Nixon donde lo elogia como uno de los grandes líderes, ¿no? Y no dice, ¿por qué un señor que hizo cosas tan feas puede ser un gran líder?
Esa es una gran pregunta. ¿Sí? Y la verdad es que ese señor tiene una comprensión de la naturaleza humana como la naturaleza humana es, sin narrársela con vestidos, con trajes, con ilusiones, con sueños, sino con la cruda realidad de lo que es ser humano. Y utilizó ese conocimiento, esa inteligencia para pensar las grandes fuerzas del mundo, como globo, como convivencia, y como anticipó lo que está pasando en Rusia, Sí. es de una capacidad visionaria que yo digo, ¿cómo lo vio? Y lo vio hace muchos años y lo dice con una claridad, pero diáfana. O sea, la claridad mental de ese señor es una cosa espeluznante. Y a uno le parece un monstruo y lo puede uno volver como malo, como corrupto, como indecente. Y en realidad era una de las personas que penetraban la naturaleza humana como Maquiavelo, que es súper incómodo, porque el ser humano tiene cosas que no son bonitas. Esa pregunta de cómo alguien tan feo puede ser gran líder es una gran pregunta. Pareciera ser el caso que casi siempre sucede eso, ¿no? Casi siempre son feos. No, es que el ser humano es un animal depredador, violento, de manada, territorial, muy fácilmente manipulable por el lenguaje y las narraciones y los marcos que se les ponen, porque es un animal que sobrevive en manada y como manada pues defiende lo que una a la manada y que usted logre construir cosas tan bonitas alrededor de un ser que tiene pedazos de animal bastante bravos y feos es más bien maravilloso. Y algunas personas son capaces de entender y no lo usan para volverlo lo peor, como hace un Hitler, como hace un Putin, sino lo usan para lo más bonito que tiene la capacidad de ser un humanista también, que puede ser un poeta, que puede ser un artista, un soñador, un ingeniero, un creador, un innovador. Es mágico lo que generan las sociedades cuando tienen liderazgos que logran suprimir de alguna manera esas cosas que todos tenemos, porque todos las tenemos. Todos podemos ser unas bestias en las condiciones correctas y logran exaltar esa capacidad de hacernos obras de arte. Y yo creo que esos líderes logran eso. Y en el proceso de negociar el poder siempre tiene cosas que no son agradables, porque usted tiene que negociar con todos para ser capaces de convivir. Y todos hay de todo. Ya que usted habló de el problema de la ausencia de Estado o de la fragilidad del Estado, déjeme leer un pedacito de un discurso que hace Robinson, el reciente premio Nobel en la Universidad de los Andes. Él hace una crítica fuerte del acuerdo de paz con las FARC y se pregunta por qué el gobierno y las FARC firmaron semejante acuerdo que ignoró el elefante en la habitación, refiriéndose a lo que él llama el derrumbe parcial del Estado. Creo que es porque el gobierno no está interesado en cambiar a Colombia. Las élites políticas colombianas tienen una narrativa de que Colombia es un país exitoso que ha tenido mala suerte. Mala suerte con la Revolución Cubana, mala suerte con la coca, mala suerte con Pablo Escobar. Yo quiero mucho a Jim, pero no creo eso. Yo tampoco creo que es un tema de mala suerte. Yo creo que es que la verdad los problemas son difíciles. Este era un país muy pobre, con una geografía muy compleja. Jim descarta totalmente el tema de geografía. Y muchos de estos economistas creen que eso no importa. Pero los países arrugaditos tienen su reto. O sea, mire Pakistán, mire Afganistán. O sea, pues Francia siempre la pasó bomba, pues porque tiene unas megas planicies y 2 supermontañas y bosques. ¿Sí? Y eso ayuda. Mire, Polonia siempre le dan en la jeta por la izquierda y por la derecha porque esa vaina es plana y nada lo protege, ni ríos ni montañas. O sea, la geografía en la historia de la humanidad a mí me parece inconcebible que no sea una variable explicativa de lo que construye convivencias. ¿Arrugaditos se refiere usted a las cordilleras?
Sí, arrugadito. O sea, usted coge un papel de aluminio y le hace así, Sí. y este es un país de locos. Usted ve una cosa ahí mismo y se demora 2 días en llegar, mientras que baja 3.000 metros para un lado y sube 3.000 metros para el otro. O sea, Mm, esto es una cosa muy jodida. O sea, y yo me pasé toda Colombia en moto. Esto es loquísimo. Hacer una carretera acá es loquísimo. Ir a un sitio al otro es loquísimo. O sea, la gente, por eso tenemos todas esas culturas distintas, porque moverse de Boyacá a Bogotá era un camello, pues moverse de aquí a Antioquia era cambiar de universo. Y ir a Chocó sigue siendo un infierno. O sea, la gente, o sea, Chocó vive jodido y nunca nadie va a Chocó porque es un infierno ir a Chocó. Y no es por culpa de los pobres chocuanos, sino porque, o sea, esa geografía es de verdad mm. jodida. Entonces, yo creo que usted tiene una dotación inicial muy complicada y, y no hemos tenido siempre los mejores liderazgos. O sea, hay un cierto nivel de oportunismo desafortunado que yo que pues es nuestra responsabilidad. O sea, tal vez si hubiéramos tenido liderazgos más preocupados por construir lo fundamental y no por quedarse en ideologías o en retóricas muy decimonónicas. No ve personas como Laureano, tan inteligente ingeniero, competente en su capacidad de gestionar y gerenciar, pero con una retórica de la Revolución Española que le jode el cerebro. Y nosotros tenemos unos problemas retóricos enormes, enormes, enormes. Nunca hemos tenido una narrativa incluyente ni tolerante. Siempre hemos negado al otro de una manera horrible. Entonces estamos con unos marcos conceptuales muy equivocados y usamos un lenguaje muy violento. O sea, usted oye los ingleses y usted oye un debate en el Parlamento y usted oye el secretario del Parlamento cuando alguien atribuye intenciones y mala fe a otro, inmediatamente, order, order, eso no vale. En el debate político, usted tiene que obligarse a prohibirse generar emociones como mecanismo de manipulación. En Colombia, todos son emociones. No hay palabra que no usen los líderes de este país que no incendie un corazón para un lado o para el otro. Y esa falta de disciplina en el lenguaje en gente con capacidad retórica es una parte enorme del problema. Y yo creo que esos son los aspectos que los economistas hemos castrado la mente en entender. O sea, el lenguaje importa, los marcos mentales importan, no son los modelos matemáticos Sí. de una persona que piensa racionalmente. La gente no piensa racionalmente. El ser humano es 98% emotivo. Y eso es lo que nosotros no cuidamos las emociones. Somos un país desquiciado en emociones por culpa de unos líderes con unos lenguajes y unas capacidades retóricas de emocionar. Y eso es lo que uno no quiere en un líder. No quiere en un líder alguien que una, que aplaque las iras de la bestia que están ahí. Sí, es increíble cuando uno, por ejemplo, lee discursos de Alberto Lleras Camargo, eh, y uno dice, ¿cómo es posible que alguien tan inteligente, tan visionario, haya sido partícipe de esa época tan loca del lenguaje absolutamente desquiciado entre liberales y conservadores, ¿no? Como que eso termina opacando a grandes personajes que han pasado por ahí. Usted pues, hablaba de Laureano y su capacidad como ingeniero y pues al parecer fue un ministro de obras bastante competente. Súper importante. Eh, Y no eran malos seres humanos per se, por más de que los demonizan los otros. sí. Pero él ve el mundo, todo está en el marco que uno le pone en la mente. Él ve el mundo de unos liberales que quieren romper la familia. Es un hombre profundamente religioso. Creen que la paz está en el orden establecido de las cosas y que el orden tiene un orden social, un orden genético, un orden de género, los hombres encima de las mujeres, el padre de familia, ¿no? Hay una historia larga en la humanidad con retóricas así, y usted cree eso, y si usted ve el mundo ahí, pues usted obviamente ve un enemigo que va a romper y que va a generar una cantidad de riesgos, ¿no? Y que va a haber homosexuales. Hay un editorial cuando visita Pablo Neruda contra la homosexualidad que es profundamente doloroso, pero usted lo está viendo, ayer mataron a una trans en Nueva York con el lenguaje que está usando Trump, y es lo mismo que hace Putin en el lenguaje de la homosexualidad en Rusia.
Porque como animales de manada, si usted simplifica la identidad a un atributo en un ser humano, usted inmediatamente genera al otro y el otro da susto. Y como somos animales tan territoriales, si a mí me asustan, yo me vuelvo una bestia contra esto y lo deshumanizo inmediatamente. Y es el lenguaje el que permite que usted vuelva al mundo binario. Pero el mundo no es binario. Y hay un libro de Amartya Sen hermosísimo sobre la identidad. Y hay un libro de Fukuyama también sobre la identidad. Y no hay nada más peligroso que las identidades. Y hemos generado un lenguaje político que por alguna razón nuestras mentes tienen una dimensión binomial, ¿no? Sí, no, sí, no, que hace que rápidamente caigamos en juegos de identidades. Cuando rompemos las identidades, logramos convivencias súper virtuosas. Cuando se tiene un líder que a través del lenguaje enmarca todo en un par de identidades, usted genera cosas monstruosas. Y eso es lo que nos pasa. Acá hemos caído rápidamente en el otro, cuando Colombia no tiene otro. Colombia no tiene una oligarquía opresora, feudales, esclavistas. O sea, esos lenguajes no obedecen a la realidad. Buena parte de las fortunas de Colombia están hechas hace muy pocos años y de personas de orígenes muy humildes, o sea, de todo tipo, unas bien hechas, unas mal hechas, unas pésimamente hechas, pero tiene un poder inmenso. El poder en Colombia no está en manos de esa ficción, de ese otro, pero es súper útil porque inmediatamente usted explica todos los problemas de su vida como causados. Y usted le quita lo que es más maravilloso de un ser humano, es cuando usted lo forman a usted ser accountable, usted ser capaz de usted decir, yo soy el responsable de mis circunstancias. Y yo las hago para bien o para mal y rindo cuentas. Y cuando usted libera a la gente de eso, usted genera un circo muy peligroso. ¿Le vienen a la mente libros sobre geografía y su incidencia en el desarrollo de las sociedades? Landes tiene un libro increíble sobre eso, todo dedicado a la geografía y al clima, que los economistas lo desprecian y lo critican brutalmente, pero a lo largo de la historia de la humanidad hay 1000 libros sobre eso. Hay un señor Sokolov que escribió unos papers diciendo que qué estupidez, que eso no tiene nada que ver. A mí me parece increíble que digan eso cuando el Nilo y Egipto es Egipto porque tiene las inundaciones que tiene y tiene la tierra fértil que tiene al lado del Nilo. O sea, Egipto nunca habría sido lo que fue si no está el Nilo. ¿Sí? Y el Éufrates y el Tigris es lo mismo. Y Londres y el Támesis es lo mismo. O sea, es bastante peculiar que puedan borrar de un golpe, porque mediante los modelos económicos meterlo arrugadito de un país es difícil. Pero yo creo que es protuberante que la geografía está y ha formado y ha hecho a los seres humanos a lo largo de la historia. O sea, Suiza es Suiza en buena medida por su geografía. Sí. Volviendo a Robinson, él dice que ese derrumbe parcial del Estado, en cierto sentido, beneficia a ciertas élites. Y al final, por ejemplo, dice que él se pregunta por qué las FARC firmaron ese acuerdo, si ese acuerdo no trataba sobre lo fundamental que para él es corregir ese derrumbe parcial. Y dice, pues de pronto las FARC quieren su turno de comer. Entonces se refiere un poco a que este derrumbe parcial del Estado genera estos fenómenos de corrupción y de clientelismo que yo creo que tienen tan cansada a la gente. ¿Usted lo ve así? Mejor dicho, déjeme arrancar desde antes. ¿Usted cree que el gran problema en Colombia es precisamente que falta monopolio de la violencia y tributación, que son como los elementos básicos del Estado? Nunca hemos llegado a eso y ese es como uno de los grandes problemas. Indiscutiblemente, el que nunca hemos logrado garantizar que la gente viva sin susto y tener una capacidad de ordenar la violencia y obviamente los recursos de la tributación. Pero para mí el pilar, y esta discusión la he tenido con Jim y creo que él está de acuerdo, nunca logramos un sistema judicial que de verdad solucione conflictos de manera confiable y eficiente. O sea, la impunidad en Colombia es absolutamente rampante. Y la gente sabe que los procesos prescriben y el sistema está organizado para que prescriba. Luego el problema yo creo que es la impunidad. ¿Y por qué no hemos logrado una rama judicial fuerte, con respeto? Y yo siempre me pregunto,
Acá hay gente increíble en la rama judicial porque no es parte del orgullo de esta sociedad y las personas, entre comillas, de la élite, porque en una comida, en una reunión, no están con grandes protagonistas del sistema judicial en la mayoría de los casos. Acá hay una élite separada del sistema judicial. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas de este país, que no le hemos dado la dignidad a dos segmentos fundamentales de una sociedad, los profesores y los jueces. Si usted no tiene en profesores y jueces la mayor dignidad, y usted mire toda la televisión gringa gira alrededor de jueces. O sea, todos los programas, desde que uno es niño, cualquier cosa que usted ve, gira alrededor de un sistema judicial. Porque ese es el pilar supremo de la confianza. Porque es de forma pacífica solucionar un conflicto por un tercero que nunca usa la violencia, que es un juez, ¿sí? Nosotros nunca hemos tenido eso. Acá, nunca en mi vida yo vi una comida de mi papá donde el protagonista, el personaje a honrar es un juez. Y usted va a un municipio de Colombia y usted pregunta quién es el importante, el admirable, nunca le dicen que es un juez. Cuando usted querría que socialmente, por dignidad, no por plata, porque un juez nunca va a ser rico porque es un juez. O sea, usted tiene una dignidad superior de alguien que está por una forma de convivir y es la solución pacífica, justa de conflictos. Nunca hemos tenido eso. Y yo creo que eso es parte de una visión muy española, muy borbona, donde usted quiere una justicia que sea sirviente, ¿sí? Que es inferior, que está al servicio de quienes tienen el poder económico-político, y no que es un poder en sí mismo de la mayor dignidad porque permite la convivencia entre lo político y lo económico pacífica. Y yo creo que esa es una de esas taras heredadas. Y usted lo ve desde los libros de Bolívar, ¿no? Los papeles de los intendentes de la Real Audiencia, o lo que es la palabra venalidad, venalité, que es la costumbre francesa de vender los puestos judiciales por plata para que alguien se haga muy rico recuperando lo que dio para financiar al rey, ejerciendo justicia, obviamente, en beneficio del que mejor paga. Y esa inercia francesa, española, de una justicia al servicio de, y no como máxima instancia de mayor dignidad. Usted ve en Estados Unidos, el edificio de la Corte Suprema está más alto que el Capitolio. Es que los símbolos importan. O sea, la dignidad de la justicia, sí, para mí es el arte de la convivencia pacífica humana. Y al mismo tiempo, uno quiere que la justicia sea independiente. Entonces, mi gran pregunta es... Mi gran pregunta. Yo me pregunto porque entonces alguna vez estaba yo moderando un panel con dos juezas y me decían, ya les sirvo más agua. No. Y me decían, yo les preguntaba, oiga, sí, ¿por qué no son más visibles los jueces? Como que yo creo que en esta sociedad deberíamos tenerlos más visibles y deberíamos casi que hacerlos parte de la sociedad y no tenerlos por allá aislados. Y me daba la impresión que puede que yo haya cometido el error de formular mal la pregunta, pero ahí mismo les tocó el tema como de la independencia, de yo no sé si uno debería procurar que los políticos sean amigos de los jueces, que sean cercanos, que convivan en comidas. De pronto la comida como homenaje es diferente a la comida como venga y nos amistamos. Pero me dio la sensación de que a ellas ese comentario fue como, no, pero es que nosotros somos juezas, nosotros, ¿para qué necesitamos ser visibles si nuestra función en esta sociedad es otra? Es como todo en la vida, son líneas muy difíciles de trazar y que se mueven a través del tiempo. Yo creo que los jueces en Colombia los han formado dentro de unas estructuras muy cerradas y muy aisladas. Y eso obviamente limita muchísimas conversaciones que son necesarias para ambos lados, para uno entender la complejidad de lo que son los territorios y las realidades que viven, que son muy complejas, pero más importante aún, para ellos recibir información de cómo evolucionan los problemas, porque los problemas evolucionan.
Digamos, los ambientalistas han sido habilísimos en llegarle a la justicia y buscar que la justicia sea muy consciente de los temas ambientales, que está bien, es indiscutiblemente un tema importantísimo, pero no es único, ¿sí? La energía para la vida humana es tan importante como el medio ambiente. Y cómo usted da conversaciones donde se sopesen esos derechos son cosas que solo se logran en conversaciones donde haya muchísima comunicación de conocimiento y de fuentes confiables y donde todos dialoguemos y aprendamos hasta dónde llega uno a esos equilibrios inestables. O sea, los griegos son inteligentísimos cuando nunca hablan de una posición absoluta, sino hablan como de temperance, ¿no? De la capacidad de usted estar en equilibrios que son inestables. Y la vida humana es de equilibrios inestables. Por eso el pensar que hay una cosa que es estática y sostenida en el tiempo es súper equivocado, porque los seres humanos aprendemos y somos dinámicos. Entonces usted todo el tiempo tiene que estar ajustando. Tiene que estar moviendo tornillitos todo el día para usted mantenerse en ese equilibrio, ¿no? Entre la gula y la abstinencia, ¿sí? Entre la lujuria y la castidad. Los extremos son mortales, cualquiera de los extremos, pero decirse cuánto más de uno y cuánto más del otro, hombre, de vez en cuando algo de lujuria, buenísimo, pero si todos los días es un desastre. O sea, ¿cómo usted va cuadrando esos tornillos para que la vida sea una buena vida? Eso es lo que los griegos entendían genialmente que es temperance. Y todo en la vida de uno es eso. De mucho es malo, pero poquito también. Y no se conversa lo suficiente sin que eso implique manosear ni influir. Usted tiene que oír al otro continuamente y ajustar. Demasiado, aléjese. Muy poquito, acérquese. Y nunca hay una posición estable. Y yo creo que eso es lo más difícil en las narrativas, que la gente cree que hay una solución. No hay una solución. Jamás va a haber una solución. Hay una serie de continuos ajustes. O sea, la vida es un piano. Por mejor y más virtuoso que usted lo toque, se va a desentonar. Hay una frase muy buena de André Marvin en una historia de Inglaterra que dice teóricos que crean grandes teorías para explicar grandes teorías permanentes para explicar fenómenos absolutamente pasajeros. Sí. Y la vida es así. La vida es un fluir y es el pragmatismo y la capacidad de ajustar el arte de una buena vida. Y cuando usted se queda anclado, y acá narramos con grandes anclas, con grandes verdades, con grandes posiciones absolutas. Y eso no existe. No existe. Mire cómo se está desvaneciendo toda la institucionalidad que pensábamos que era la gran creación humana y la están desvaneciendo en 2 minutos. Una pregunta difícil. En el top 10 de problemas de Colombia, ¿usted qué tan alto pone la corrupción? La corrupción, otra vez, es un marco donde queremos poner intenciones y supuesta capacidad de agencia en cantidad de gente que no la tiene. ¿Sí? Mucha gente que recibe cosas y hace cosas por lo que recibe no tuvo la opción de decir que no. ¿Sí? A mí me importa un montón de verdad que tanta agencia tiene uno. Yo creo que la corrupción se da cuando usted tuvo la agencia y la posibilidad de decir que no. Y el entorno en el que estamos armados como sociedad, muchísima gente de verdad no tiene esa opción, porque la gente de verdad la matan, ¿sí? Entonces decir, no, es que todos deben estar dispuestos a que lo maten, no, la gente no tiene por qué estar dispuesta a que la maten. O sea, para eso supuestamente debe haber un Estado. La corrupción se debería discutir en las grandes instancias del poder. Y es donde no hay rendición de cuentas, ¿sí? Y es donde es patético nuestro sistema judicial, porque no es capaz de que aquellos que pudieron decidir y podían decidir, eran libres de decidir, y que actuaron con total propósito por enriquecerse o por perjudicar a alguien o por beneficiar a alguien, no rinden cuentas. Ese es el verdadero problema. Si usted lograra que la justicia fuese capaz de juzgar a quienes tienen poder, yo creo que usted empezaría a tener equilibrios que hoy en día Colombia no tiene. Entonces, la corrupción es un problema en la DIAN, la corrupción es un problema en la Fiscalía, en la Contraloría,
y en ciertas instancias de la rama judicial. Esa es la corrupción que a mí me preocupa. Y esa sí es un cáncer. Y esa se puede resolver si hubiera voluntad. Pero nunca ha habido voluntad. Porque Colombia tiene muchísimas actuaciones de personas que han tenido poder que no son muy presentables. Y eso hace que tengan mucho susto. Y esas actuaciones, algunas pueden ser hechas con el fin de beneficiarse y muy cuestionables, pero muchas otras también son producto de circunstancias muy complejas, ¿no? Las tragedias griegas son geniales porque le muestra que la gente en la vida enfrenta circunstancias en las cuales no hay salida buena. Y eso es muy difícil en una conversación de personas que no viven esos momentos en el poder, ¿sí? Yo le doy un ejemplo del sector eléctrico donde yo estoy. O sea, cuando volaban las torres de 500 que alimentaban la costa con una estrategia muy aguda de las FARC, dejar al país así ilegales, ¿sí? O sea, usted en Colombia ha tenido que transar una cantidad de cosas que si usted las mira en frío son totalmente inmorales. Si usted quería distribuir productos en Casanare, en Arauca, en el Meta, en Caquetá, usted tenía que hacerlo con gente que pagaba para poder tener acceso. Y usted se empieza a alejar de esos juicios de valor complejos y usted simplemente se los deja a otro y ese otro es el que tendrá que ver cómo lidia con ese problema. Yo iba a hacer un proyecto en Arauca y los pagos paralelos que hay que hacerle al ELN más o menos son 45% del valor del proyecto. Y usted contrata gente que hace esos pagos y usted dice, yo no hice nada, pero yo sé que vale 45% más si lo quiero hacer. Hacerlo es importante para el país y para Arauca, porque Arauca no está en el sistema interconectado. Eso es parte de la dignidad en esos territorios que la gente tiene que tener derecho. Los servicios públicos valen 3 veces lo que pagamos nosotros. La gente se queja por la costa, que es 20-30% más caro, pero ya es 3 veces más caro. O sea, ¿por qué la gente tiene que vivir asumiendo todos esos costos? Pero hacer las cosas implica que estructuras que llamamos criminales reciban unos beneficios económicos inmensos porque se hagan las cosas, porque son las que controlan de facto el territorio. O sea, que es inmoral, es poco ético, ¿dónde fue corrupto? O sea, en Colombia, como no hay Estado, es muy difícil hacer un juicio serio. Y así todo el mundo puede terminar siendo juzgado. Y en una sociedad donde todo el mundo puede ser castigado por alguna cosa. Porque la norma tributaria está supremamente mal escrita. Entonces, si yo audito a alguien con seguridad, le puedo encontrar a alguien. Porque usted tiene relaciones en todo el territorio donde se tiene que lidiar con cosas que son intolerables, inaceptables, pero están ahí. Y son factos, son de facto. O sea, no hay opción. Entonces, ¿dónde trazo la línea? O sea, ¿cómo castigo a quiénes? ¿A todos? En este país, si usted se pone a leer la ley a la coma, usted puede meter a la cárcel a quien se le dé la gana. Entonces, ¿todos somos malos? ¿Todos son inmorales? ¿Todos son corruptos? No, tuvimos unas circunstancias que, por lo que sea, no se manejaron de la mejor manera y estamos en un mal juego. Sí. En esos casos que lo vieron muchas sociedades. O sea, a mí me fascina la historia inglesa porque los ingleses hicieron lo mismo y se mataron, hicieron mil locuras, pero en un momento dado fueron pragmáticos y dijeron, hombre, enfoquémonos en construir algo bueno para adelante. Buscar quién tiene la culpa para atrás. Y es donde yo creo que el lenguaje de Jim no es afortunado, porque yo no creo que muchas de las cosas feas que pueden haber hecho nuestros líderes sean solo productos de bajeza humana para beneficio propio. Creo que las decisiones y los retos que esas personas han enfrentado son de una complejidad, son todas tragedias griegas. Estamos llenos de Edipos por todos lados. Y si uno lee Edipo descuidadamente le parece Frondio. Pero Edipo después fue el gran sabio que entendía la humanidad y la naturaleza humana y aconsejaba a todos después de haber vivido su tragedia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho de eso. Sí. Es increíble, por ejemplo, cuando uno habla con la gente, con los negociadores de paz de este último acuerdo con las FARC, tienen la doble condición de que tienen la certeza absoluta de que es lo más importante que han hecho en sus vidas y también esta suerte de peso encima de tanta sanción social
porque pues a buena parte del país le parece inadmisible lo que se hizo en ese entonces y lo que ellos ven como consecuencias de ese acuerdo en particular. Y, y un par de veces yo les he traído como a colación que a mí siempre me sorprende que lo del M-19 fue un indulto. Y preguntarse cómo habría reaccionado el clima de opinión actual a un indulto de una guerrilla. Porque, y usted lo mencionó en el podcast pasado, esta suerte de, oiga, sentémonos y seamos pragmáticos, digamos, aquí no todos somos malos, miremos cómo podemos avanzar. Le suena a uno como que eso requeriría así un perdón general. Es que no hay opción, no hay opción. Y es fácil echarle la culpa de un problema complejísimo a una cosa que no tiene las causalidades. O sea, los problemas de Colombia, en mi opinión, lejos son el producto del acuerdo, de la negociación que se hizo con las FARC. Usted tuvo un boom de producción de cocaína que no ocurrió en el periodo 2007-2014. O sea, el aumento de producción de Tesla generó una escasez de permanganato de potasio para la producción de baterías que jodió la producción de cocaína. Pero en el 14 entraron 1000 minas de producción de permanganato y eso saturó el mercado de permanganato y eso dispara la producción de cocaína. O sea, nosotros nunca nos preocupamos por entender los fenómenos, sino que buscamos explicaciones que nos acomoden a los sentimientos. O sea, estamos produciendo 2.500 toneladas de cocaína. Eso no tiene nada que ver solo con el acuerdo de las FARC. O sea, hay 1000 variables externas muy relevantes, ¿sí? Particularmente la abundancia de permanganato de potasio, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene una actividad económica de ese nivel de lucro que tiene la cocaína, pues usted tiene todo este caos de estructuras que son narcotraficantes. O sea, llámese como se les dé la gana de llamarse. Usted sacó un debate político de que la guerra justificaba la solución de la lucha de clases. Y eso fue lo que resolvió el acuerdo con las FARC. Lamentablemente, la operatividad del Estado colombiano, por ignorancia y torpeza, no se enfocó en lo que era relevante, que eran los flujos y logística de los insumos de la cocaína y de la plata del lavado que retroalimenta el negocio de la cocaína. Eso que era lo verdaderamente importante, en mi opinión, ¿sí? Y no lo que llaman eso, castigar a estos señores. Sí. Eso nunca se resolvió. Y nunca se preocuparon por hacer de la UIAF la entidad con la competencia y con la gente y la idoneidad para poder desentrañar eso. Ni los jueces que se pusieron en la JEP tenían el entrenamiento financiero y logístico, porque usted necesitaba gente que entendiera de finanzas y de logística, que es algo lejano de la formación de muchos abogados. Usted entender qué es un Bill of Lading, cómo es la logística de los barcos a nivel internacional, cómo se hacen las declaraciones de aduana, cómo son todos los contratos de logística al interior del país, quiénes tienen esas compañías, cómo operan. Eso que es lo inherente a un negocio transnacional que es el narcotráfico, nadie lo discute. Y obviamente el paralelo, que es cómo se paga, ¿no? Que es toda la parte financiera. ¿Cómo llega toda esa plata al país para reproducir un negocio de 2.500 millones de toneladas? Esas preguntas nadie se ha preocupado en entenderlas. Y no por una gran conspiración. Yo trabajé con abogados en la DIAN, muchos que no sabían que es un porcentaje, porque hemos creído que la formación de ciertas disciplinas puede ser virgen y ajena a otras. Y eso no es cierto. Si alguien tiene que tener una buena formación financiera, deben ser los abogados. Pero pues no es la forma en que seleccionan las universidades ni cómo las universidades forman. ¿El servicio público se lo debe a su padre también? Total. Yo soy hijo de mi papá. O sea, yo tengo la bendición de su reputación y su buen nombre, que indiscutiblemente eso en la vida es un regalo de Dios. No tengo ningún mérito en eso, pero eso hace que gente confíe, ¿sí? Y la confianza es probablemente lo más valioso que hay en una convivencia humana. Que la gente confíe en usted, eso vale oro.
Y yo nací pues con la confianza que mi padre inspiraba y que generó y que honró todos los días de su vida. Obviamente tengo la carga de honrar ese nombre de mi padre, que para mí es un orgullo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad inmensa. Y él pensaba que uno se formaba para servir, que eso era lo principal. Mi padre era muy religioso, pensaba que la vida humana es digna cuando está al servicio de los otros. Y yo sí siento que no hay nada más bonito que servir. ¿Sí? Hay una frase de Obama muy bonita, dice, el poder solo tiene sentido si es para servir. Y yo sí creo profundamente en eso. O sea, cuando uno tiene la oportunidad y la bendición de poder tomar decisiones que impactan a muchísima gente, es un privilegio, pero no tiene una responsabilidad inmensa, porque uno tiene que de verdad entender que uno está ahí para servirles. Y la idea de servidor público me parece que es muy bonita y enaltece la convivencia humana. Sí, la gente en Twitter quería que le preguntara qué se siente estar en la gerencia del JEP después de haber prestado servicio público, pero la gerencia del JEP es un trabajo público, ¿no? Totalmente público. ¿Qué más impacto que...? Sí, y la energía, y es súper bonito porque usted le cambia la vida a la gente, de verdad. Si la gente tiene electricidad y la tiene a un precio razonable, Sí. le mejora la vida. La libertad de los seres humanos en buena medida pasa por los grandes descubrimientos de Watson y de Watt y de todos los que se inventaron lo que es la electricidad. O sea, es mágico lo que hicieron, mágico. Y cuando uno lo ve, y lo difícil que es y lo peligroso que es, o sea, la gente que trabaja en este sector arriesga la vida todos los días. O sea, la semana pasada murió uno de los de ISA en Perú, entonces nos murieron 5 personas el año pasado. Es un trabajo muy duro, muy peligroso, muy difícil y que le cambia la vida a todo el mundo. O sea, todos sus equipos, todo como uno vive hoy en día sin electricidad sería un infierno. Y la gente no lo... No, pues cuando medio se va la luz para uno, imagínese. Sí, se le acaba la vida. Sí, es como, se me descargó el celular, no puedo leer porque ya es de noche, ¿qué hago? Sí. No, la nevera. Atrapado en la cabeza, imagínese. Sí, la nevera, todo. No, es imposible vivir sin luz. Sí. Y la gente se le olvida lo que es eso. Y lo que lograron los ingenieros. Colombia tiene unos ingenieros eléctricos que son de verdad unos monstruos. Que gente tan admirable y tan competentes. O sea, Colombia tiene un sector eléctrico que es de talla mundial y no lo valoran y no lo ven y no lo aprecian, no lo elogian, que se merecería todo el crédito del mundo. Sí. Y eso es muy bonito, ser parte de eso es un privilegio inmenso, inmenso. Cuando le preguntaba por su padre y por Miguel Urrutia y por esas camadas de tecnocracia, ¿usted cree que ya no hay posibilidad de que tengamos camadas de gente que quiera ser servidora pública y saque adelante el país? ¿Usted cree que los costos hoy en día son tales y es tan disuasorio el servicio público que estamos condenados a que no va a haber servidores públicos en el futuro? No creo, yo no creo eso. De hecho, ayer estaba hablando con un amigo que admiro muchísimo sobre ese tema. Mire, la gente que ha formado Jim Robinson, Jim de verdad ha formado una gente increíble, increíble. Hay unos colombianos con unas cabezas que son una belleza, es simplemente que les den la oportunidad. En el momento en que les den la oportunidad, Colombia tiene un conjunto de personas con las competencias, con la vocación de servicio, con conocimientos, con enorme rigor, que yo creo que Colombia sí tiene gente para poder sacar adelante este país. Se está yendo muchos de los más jóvenes. A mí me preocupa la generación siguiente, la de mi hijo, que sí ve una desbandada donde muchos padres de mi generación quieren que sus hijos se vayan de Colombia. Sí. Y eso sí creo que es un riesgo inmenso, pero es un riesgo, no es un destino. India expulsó muchísima gente, muchísima gente. Y esa gente que expulsó fue la que volvió con enorme riqueza y construyó la India de hoy en día. Entonces, tener gente afuera es un riesgo, pero también es una oportunidad. Sí. Sí, la otra vez venía yo aterrizando en Medellín
y en Río Negro. Y veía yo todas esas mansiones y decía que hay una gente riquísima. Es increíble. Y me puse a pensar, no por lo rico, sino que en verdad a uno a veces se le olvida la gente tan talentosa que hay tan increíble y tan competente y tan inteligente. Y yo lo que pensaba es, sería muy chévere que llegue como un momento de estado anímico nacional, ¿no? Como dice el profe Alfaro, que el fútbol es un estado anímico. Que llegue como un momento de estado anímico que toda esa gente quiera como involucrarse, como que cómo puede uno suscitar, generar ese estado anímico para que la gente que no necesariamente ha estado en el estado, pero que es increíblemente inteligente, y los colombianos en el exterior que uno ve de la nada resultan siendo el director de operaciones de Amazon, ¿no? Uno dice, ¿cómo hace uno para que se genere un estado emocional de tal forma que la gente quiera decir, uy, pucha, ahora sí hay un proyecto de país, volvamos? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos, pero para eso tenemos que cambiar radicalmente el lenguaje. O sea, hasta que no logremos un liderazgo que hable de otra manera, que deje de buscar excusas fáciles, que es que fue el proceso de paz. El problema del país, ¿no? Como le decía, no es el proceso de paz, eso no estamos aquí por eso, las causalidades no son esas, o demuéstrenlas. Si son intelectualmente tan sólidos, que yo les puedo dar 1000 variables explicativas que son 1000 veces más relevantes que el bendito acuerdo. ¿No? Como han relajado los Estados Unidos las ventas de armas. A mí me parece genial lo que logró esta señora en México, Sheinbaum, poniendo a Trump a reconocer lo que es el tráfico de armas. Uno no tendría nada de esas estructuras sin armas, y todas las armas vienen de Estados Unidos. Nosotros vamos a dar discusiones muy distintas, que serán 1000 veces más entretenidas, pero nos quedamos atrapados, lamentablemente, en un conflicto de dos personas que no logran quitarse los dolores fundados o infundados, porque son dolores muy profundos, y en vez de ayudar a sanar esos dolores, todo el mundo los vive asusando para enfocarnos en lo que es importante. Los países que logran parar esos conflictos y se enfocan en algo, lo que sea, logran eso que usted quiere, ¿no? Pero nosotros estamos en peleas muy bobas, muy mezquinas, muy innecesarias. En ese sentido es muy útil casi que olvidarse de uno mismo, olvidarse de Colombia. Por eso a mí me gusta cuando usted se tira por allá un Hezbollah. Se lo pone a uno a pensar más allá de Colombia, ¿no? ¿Cómo somos un pequeño pedazo del rompecabezas? Lo que le digo, el arrugado le daña a usted la cabeza. Acá todo lo quieren explicar con cosas de acá, ¿sí? Porque acá nunca pasaba nada. Es que usted lee la historia de Bogotá. Creo que habían como 2 ataúdes y tocaba turnárselos entre pobres y ricos porque todos eran pobres. Lo único que tenían era la pretensión de clase. Es que yo crecí en eso. Mi abuela bogotana trataba de sentir que ella era de buena clase, pero la verdad eran muy pobres. Y la ropa era muy limitada y la comida horrorosa. Y me acuerdo de ese muchacho, una carne tiesa, vieja, ahí con una zanahoria ahí medio derretida y unas habichuelas gorditas. No, era horrible la comida. Todo era, porque todos éramos pobres. Lo único que teníamos era pretensión. No teníamos nada más. Y yo creo que ese es el gran problema nuestro. Queremos ser lo que en realidad ninguno somos. Ninguno somos ni tan ricos ni tan exitosos como para sentirnos mejor que ningún otro. O sea, somos un conjunto de gente muy esmerada, pero con un país jodido. Esto es difícil, de verdad es difícil. Y es difícil porque es difícil en sí mismo. O sea, haga un túnel para salir al Villavicencio y a ver si es capaz. Unas montañas inmaduras que se caen para aquí para allá. Yo voy a Medellín a ver a mis hijos, se van en San Luis, esa vaina se cae cada 3 meses. Y no es ni por corruptos ni por ladrones, sino porque las benditas montañas son adolescentes. O sea, lidia usted con un adolescente, es un camello, es una montaña adolescente. Esa vaina es muy jodida. Entonces, yo la verdad, es muy triste que no veamos que estamos en una marea muy jodida, y pues que en una marea no es culpa de nadie que el barco se mueva. Sí. Es la marea. Lo de Hezbollah es cierto, o sea, se lo dice como un chiste, pero No, ayer empecé el documental y en Colombia se habla árabe. Sí, por ahí se habla. Claro, por ahí árabe. Es que el atentado más grave de Argentina lo hizo un colombiano, Hezbollah de Maicao. Sí, y eso está probado, no es
no es un chiste. Y los albaneses, o sea, los albaneses hoy en día, y capturan un albanés así, todo el mundo, ay, un albanés, por Dios, todo el control de la cocaína en Europa hoy en día está en manos de los albaneses. Le quitaron el control a la 'Ndrangheta. Y cuando cogían a los italianos, nadie se preocupaba, o sea, acá está la peor lacra de la humanidad, Hezbollah, 'Ndrangheta, albaneses, y todos juegan acá, y usted no se preocupa quién es la cabeza de Migración Colombia. O sea, el nivel de importancia que tiene usted, quién deja entrar a este país y quién no, y lo que importaría controlar y tener inteligencia, pero nosotros vivimos así como no queremos saber, acá lo único que importa es el proceso de paz y el de un bando y el del otro. Sí. No, mil partes de nuestros problemas los traen mexicanos, libaneses, albaneses, italianos, rusos, que hay unos rusos horrorosos. Le hace los escritos en la cárcel de Rasguño, Bustamante, cuando él brillantemente entiende que hay una mano de obra inteligentísima, baratísima en Rusia, y se va y se consigue unos almirantes rusos para hacer los submarinos, que es la esencia de la logística del narcotráfico, que son los submarinos semisumergibles que innovaron en los años 90. Eso es tecnología y eso es innovación. Y estos tipos que entienden el negocio se enfocan en eso y se traen unos rusos y empiezan a que llegan unos rusos, y uno de los más feos de todos los rusos, que está condenado en la cárcel, que Colombia exige traigan en extradición, lo asesinan en Cartago con unas viejas, cuando supuestamente está en la cárcel. ¿Sí? O sea, acá pasan cosas que son de novela y pasan ahí y nadie le para bolas a eso. Oye, y aún así vuelve uno al tema de que hay una gente hipertalentosa casi que a la espera de una buena plataforma o de buenos liderazgos que le permita operar. Me leí ese libro de Germán Castro Caicedo que se llama Objetivo 4, que son los agentes de inteligencia colombianos para atrapar a cabecillas de las FARC y a narcotraficantes y a paramilitares. Y es una locura el ingenio de esta gente. Es un nivel de ingenio impresionante. Hay un libro que tengo que conseguir y es la historia de Escocia. Escocia tenía exactamente eso. Una gente con un ingenio bárbaro y un país con una geografía salvaje. Sí. Y en cuestión de 50 años, se vuelve una potencia mundial. ¿Sí? Siendo un desastre, donde todos eran criminales, todos eran clanes, todos eran bandidos. Sí. Y en 50 años lograron tener a Hume, tener a Smith, porque esos mundos de gente muy inteligente, porque Colombia exige ser inteligente, de gente súper creativa en solucionar problemas difíciles, cuando se dedica a eso, a algo productivo, usted la puede sacar del estadio. Y yo creo que uno necesita creérsela. Dos, necesita gente capaz de construir esas narrativas, que yo creo que Colombia las tiene, y necesita darse una oportunidad con un par de buenos líderes. Sí. Usted con eso puede darle la vuelta, y muy rápido. Sí, o sea, aquí Antanas Mockus nos cambió la cultura en 2 años. O sea, uno, como Hitler acabó Alemania en 2 meses, sí, y Trump parece va a hacer lo mismo en Estados Unidos, uno la puede cambiar para bien. Es darse uno la oportunidad. Y para eso hay que obsesionarse en el futuro y olvidarse del pasado. 8 y 3 tiene 10. Tengo 5 minutos. 5 minutos. Libros sobre Colombia para entender, o que usted crea, no necesariamente Colombia, pero que usted crea que sean útiles para entender en lo que estamos, esta marea, o cómo salir de ella. Yo estoy obsesionado con los temas del lenguaje, entonces yo le digo, todos los libros de Lakoff, sí, son muy importantes. Moral Politics, Political Mind, Metaphors We Live By. Esos libros, yo le digo, son poderosísimos porque le muestran el poder del lenguaje. Y dice una cosa que yo le pararía bolas en lo que usted hace, sí, y es el lenguaje que se repite genera canales cerebrales donde usted empieza a ver el mundo como usted lo narra. Hay una tira cómica que se llama como Downgrades, que muestra el lenguaje en Ruanda,
de los comunicadores y de un líder de un periódico que empieza a hablar que los tutsis son ratas, ¿sí? Y los deshumaniza. Y a lo largo del cómics la gente oye y oye eso todos los días y empieza a ver ratas y la gente mata ratas, ¿sí? O pisa cucarachas, cualquiera de las dos. Y la verdad, la mente humana solamente puede ver lo que los canales neuronales han creado. O sea, uno no es libre de lo que su cerebro tiene ahí. Y si uno arma su cerebro de una manera, uno solo puede ver eso que su cerebro armó. Y eso se hace a través de narrativas. Y ese es el poder del lenguaje. Y nosotros nos hemos quedado en las narrativas frondias. Y no estamos siendo capaces de ver, uno, que están equivocadas, que no es cierta esas causalidades, que están dejando por fuera variables explicativas 1000 veces más pertinentes y más relevantes. O sea, la mano de mexicanos, o sea, por Dios, o sea, no es las FARC, o sea, la cantidad de mexicanos que usted encuentra hoy en día en Arauca, en Cauca. O sea, esto es un tema mucho más complicado que las FARC. Que se quedaron espacios vacíos, sí, sin duda se quedaron espacios vacíos, pero Colombia siempre ha tenido espacios vacíos. Nunca hemos sabido cómo rellenarlos, nunca. Entonces, decir que es por culpa del acuerdo o no el acuerdo es un poquito simplista. Yo que estamos narrándonos mal y no estamos teniendo el encanto de permitirnos una buena narración. Porque Colombia ha logrado cosas increíbles. O sea, este país estuvo al borde del abismo, literalmente, y le dieron la vuelta. Y se la dieron rápido y magistralmente. Y en ese momento hubo una narrativa que era relativamente sencilla. Cuando llega Uribe, el país está muy descuadernado. Usted mira los libros de ciencias políticas en allá, eran estados fallidos, sí. Afganistán, Irak, Colombia. Sí. Y a eso se le dio la vuelta. Se le dio la vuelta. Que hay cosas cuestionables. Sí, claro que hay cosas cuestionables, pero no deja de ser cierto que se le dio la vuelta. Y que se pudo con colombianos. Y la gente en las regiones le cambió la vida. Y lo agradece, o sea, por algo. Sí. La gente siente lo que siente de gratitud. Porque la gente quiere vivir sin susto. La gente quiere vivir sin que la intimiden, sin que la amenacen, sin que la maten. O sea, acá matan gente, o sea, la cantidad de gente que están matando otra vez es una locura. Que sea muy escogido y muy puntual no deja de ser una locura. O sea, el sicariato está salido de la madre, ¿no? La Diabla aquí, la familia en Aguachica allá. O sea, están matando gente. Y esos asesinatos, aunque no son masivos, no son las bombas de Pablo Escobar, intimidan brutalmente. Yo que hoy en día Colombia, 60% de la gente tiene susto, 70%, o sea, yo no sé el número, pero es grande. Sí. O sea, los asesinatos en Barranquilla. O sea, yo creo que estamos en un momento de enorme violencia que tiene a la gente muy asustada. Y la gente asustada es muy brava y muy peligrosa también porque reacciona de maneras extremas. O sea, toca tener un mejor diagnóstico, toca tener mucha inteligencia. Y por eso yo les hablo de lo de Hezbollah y eso. O sea, a mí me sorprende que no haya una obsesión en este país de quién es el director nacional de inteligencia. No hay un cargo más importante para Colombia que la gente que de verdad piense y que no esté dedicada a perseguir el enemigo político pendejo de turno, que eso es irrelevante. Colombia de verdad tiene enemigos globales de talla mundial. O sea, Hezbollah mareó a Israel, ¿sí? Y nosotros como unas pelotas ahí, sin enterarnos ni quién llega ni quién sale. Yo creo que no estamos enfocados en lo que es. Sí. Y deberíamos agradecer lo que tenemos, que es mucho, muy virtuoso, que somos capaces, que lo hemos hecho varias veces y que tenemos un reto berraco, que eso lo debe unir a uno, más que dividirlo debe unir. Sí. Entonces yo no pierdo la esperanza, ya que hay talento. Bueno, ahora aparte de talento, va a haber gente que trabaja porque son las 8 y ahora sí nos vamos a ir a trabajar. Sí. Gracias, Juan Ricardo. A trabajar. Qué gustazo. No, hombre, usted. Si les pareció fascinante este episodio, recuerden que hay ya una entrevista con Juan Ricardo Ortega, episodio número 83. También es impresionante, de manera que les sugiero que la revisen. Y antes de que se vayan, recuerden, Somos Internet ofrece el Internet más rápido del país y está decidiendo hacia dónde expandirse en la ciudad de Bogotá según las peticiones de los nuevos usuarios. De manera que
aprovechen el link de descuento que está en la descripción de este episodio yendo a somosinternet.co/atemporal. Gracias Somos, gracias a ustedes y hasta la próxima.